voy a hablar de este tópico que es sobre la cuantificación de la distribución espacial de la biomasa. Es un caso de elaboración de un mapa de biomasa para México, usando datos del Inventario Nacional Forestal y de datos de IEM. Bueno, ¿por qué es importante hacer la cuantificación de la distribución espacial de la biomasa? ¿Para qué queríamos hacerlo? Bueno, para eso vamos a ver el papel que juega la vegetación dentro del ciclo del carbono a nivel global. En este estudio vemos que aproximadamente los bosques capturan el 31% de los gases de efecto invernadero. De hecho, son el sumidero más importante de carbono del planeta. Por ejemplo, los océanos capturan el 22.7%. Pero los bosques no solamente capturan carbono, también emiten, y ya hablaron de los problemas de deforestación, degradación y todo lo que viene. Los emiten aproximadamente a nivel global el 14.6%. Entonces el restante 31.8% es emisión de otras fuentes que son quema de combustibles fósiles. Entonces nuestro objetivo fue tratar de hacer un mapa de biomasa. Es importante porque con eso podemos saber no solamente la distribución y usarla para mitigación de cambio climático, también podríamos hacer incrementos de biomasa y saber cuánto hay, cuánto se está capturando. También podríamos conocer con datos de deforestación y datos de biomasa lo que se está emitiendo. Particularmente ahora solamente les voy a hablar de cómo le hicimos para elaborar un mapa para cuánto carbono almacenado hay. Y en efecto, no es el primer mapa que se haya hecho. Hay 3 mapas anteriores a este que estamos proponiendo que ya se hicieron sobre biomasa entre 2014 y 2018. La cuestión está en que en estos usaron datos del Inventario Nacional Forestal, también del 2015, pero usaron datos de imágenes de radar y de imágenes ópticas y también información topográfica. Pero el problema no es ese, ¿no? El problema es si vemos en la columna esta donde se ven los errores. Pues los errores en la estimación de la biomasa que reportan esos estudios están entre el 31 y el 79%. Terrible, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Bien, entonces nuestro objetivo fue hacer un mapa de biomasa que pudiera tener pues al menos una precisión mejor de los mapas que ya están hechos. Y entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta cuando hacemos un mapa de biomasa, cuando queremos trabajar con la biomasa, es que pues existen una serie de errores que se dan a lo largo de todo el proceso de hacer esta estimación. Para empezar, la biomasa en estos obtención de mapas pues no se mide en campo, se hace una estimación en campo. Entonces tenemos que usar ecuaciones alométricas, alturas de campo que no se estiman tan bien, a veces se hacen a ojo la mayor parte del tiempo. Tenemos que tener datos de densidad de la madera, el tamaño de las parcelas pues influye bastante, pero también el tamaño de muestra. Los datos del inventario tienen diferentes tamaños de muestra, entonces es un área muy importante. La otra es la disparidad que puede haber entre la información que tenemos en campo y la información que tenemos en las imágenes de satélite, desde espacial y temporalmente, que es muy importante. Y otra más se debe a las características de los sensores que nosotros utilicemos. Por ejemplo, los sensores ópticos y de radar se saturan. ¿Qué quiere decir eso? Que en cantidades grandes de biomasa, pues ya no captan la biomasa. Por más que queramos, ya no funciona. Entonces ese es uno de los problemas más serios que existen. Una de las cosas que se ha dicho que funciona bastante bien para estimar la biomasa, pues es el uso del LiDAR, que es un sensor activo que emite rayos láser y que tiene la capacidad de penetrar la vegetación, y entonces eso nos permite calcular bien la estructura de la vegetación. Veía en la diapositiva anterior una imagen para obtener datos arqueológicos, pues se usa LiDAR por la capacidad que tiene el LiDAR de penetrar. Bueno, y esos parámetros que sacamos de la estructura de la vegetación pues se relacionan bastante
con la biomasa. Y de hecho, vean en esta tabla que pongo, hay diferentes tipos de vegetación a diferentes escalas, y los errores que ahí se muestran van entre un 15 y 25%, bastante bajos comparados con los que yo les dije de los mapas nacionales. Claro, hay un problema muy serio con el aire, es muy costoso y ningún país tiene datos de pared a pared del aire, excepto Estados Unidos y Noruega. La siguiente, por favor. Sin embargo, una buena noticia es esto del Global Ecosystem Dynamic Investigation, que es el GEDI. Es un LiDAR satelital que fue lanzado por la NASA en 2019 y estuvo tomando datos hasta 2023. Entonces hay una cobertura casi completa del planeta. Y bueno, este es un LiDAR de onda completa, tiene huellas de 25 metros, pero uno de los problemas que tiene es que tiene errores de ubicación hasta de 10 metros. Y bueno, no está medido de manera continua, sino que son datos medidos en transectos separados 600 metros, o sea, son muestras, ¿no? Ese es el otro problema que tenemos. Y en México, en esta última imagen, ven que más o menos está cubierto todo México, pero se ven algunas líneas donde no hay datos, ¿no? Adelante. En estos datos ya están procesados, entonces podemos tener medidas de altura de la vegetación en esas muestras y podemos tener medidas de cobertura del dosel. De hecho, la NASA ya hizo un mapa global de biomasa y para hacer este mapa global de biomasa obtuvieron modelos globales de biomasa de los principales tipos de vegetación en el mundo. Como no había datos, se tomaron datos del AILA, de estudios anteriores. Se hizo una simulación para simular las huellas de GEDI y de hecho ya están, a nivel de huellas, están los datos de biomasa de todo el planeta. O sea, uno los puede descargar y con eso ya uno podría hacer un mapa de biomasa. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay información de México incluida dentro de estos modelos. O sea, no se tomaron en cuenta. Entonces, si uno agarra los datos, pues no están tan buenos y fue una de las cosas que hicimos. La siguiente. Entonces construimos modelos para México usando datos del Inventario Nacional Forestal. Tomamos todas las parcelas en donde caía una huella, completamente una o más huellas, y son más o menos 1500. Usamos la mitad, el 70% para modelar y el otro para validar nuestros modelos. Y lo hicimos en los 5 principales tipos de vegetación en todo el país. Así es. Bueno, estos son los modelos. La mayoría de los modelos obtuvieron una variable de altura y una de cobertura y explican entre un 38 y 60% de la biomasa. Son bastante buenos. Comparados con los de Duncanson, son pues muy similares. La siguiente. Aquí hicimos la validación y en esta validación más o menos tenemos entre el 48 y el 60%, que es comparable con lo que hizo Duncanson, los de la NASA. Está bastante interesante. Y otros estudios. La siguiente, por favor. Pero hicimos una cosa más. Hicimos validar cómo funcionaban los modelos de GEDI del producto L4. Y entonces vemos que ellos reportan, si validamos con datos del inventario, tenemos errores entre el 60 y el 129%. Quiere decir que no funcionan esas estimaciones para México. Entonces nosotros logramos reducir entre el 32 y el 34% del error. La siguiente, por favor. Comparando a nivel nacional, pues nuestro error estuvo en un 56% y para el GEDI hay más del 94%. La siguiente, por favor. Hicimos una comparación más a nivel de tamaño de biomasa y vemos como en tamaños de biomasa menores de 100 toneladas, donde no hay saturación, pues más o menos el GEDI de la NASA estimó bien, pero el error empieza cuando tenemos mucha más cantidad de biomasa. La línea punteada es, digamos, el valor de cero o la referencia de validación, ¿va? Y entonces es el error que se ha estimado. Así es.
Entonces aquí les presento este biomasa. Una vez que nosotros tuvimos estos modelos, calculamos en las huellas la cantidad de biomasa. Y entonces hicimos una primera modelación en la que teníamos la biomasa a 1 kilómetro. O sea, hicimos con una estratificación tener esta modelación, y si se logra ver algunos huecos donde no tenemos estimación de biomasa, es porque, ¿cómo se llama? Lo hicimos a un tamaño de píxel de 1 kilómetro y no hay suficientes datos, ¿no? Sin embargo, validamos este modelo con los datos del inventario que no se usaron para construirlo, que fueron alrededor de 8,000 parcelas, y vemos que para las coníferas y para los bosques tropicales, digamos, no hay diferencias significativas en la estimación. En cambio, para las otras hay errores entre el 8 y el 10%. Finalmente, pues comparamos este mapa con los que ya se habían generado anteriormente, y vemos igual en la línea punteada que nuestro modelo lo hace mucho mejor y mejor mientras más incrementamos los tamaños de biomasa. Bueno, por último, nuestras conclusiones, pues tenemos la estimación de la biomasa a nivel de huella a todo el país, ¿verdad? Entonces se podría usar para cualquier cálculo, o los modelos se podrían usar. Una parte importante es que estos modelos pues representan las características de estructura de vegetación de México. La otra es que la validación fue muy buena, no son tan malos los modelos que obtuvimos a nivel del país. Y por último, nosotros podríamos usar esta información para poder obtener mapas de biomasa a una mejor resolución, relacionando esta información con otros sensores. Perdón, soy diabético y se me reseca mucho la voz. Y bueno, muchas gracias.